Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima importancia porque me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de lo que se conoce como síncope, vamos a conocer un poco más acerca de la definición de esta terminología y cómo puede aplicarse correctamente cuando nosotros expresamos o nos expresamos en el ámbito médico. Por definición, el concepto de síncope se denomina como una pérdida súbita y transitoria de la conciencia. Esta es una definición muy específica acerca de este concepto. Hay que tener en cuenta que cuando un paciente presenta un episodio de síncope, existe la pérdida del tono postural. Esto quiere decir que básicamente el paciente pierde el control total de lo que sería la parte muscular de su cuerpo. A su vez también lo que caracteriza la presencia del síncope es que existe una recuperación inmediata, es decir que esta situación solo tiende a durar segundos o minutos. En el caso de que se prolongue en el tiempo esta situación, tenemos que investigar acerca de otra causa que esté produciendo una pérdida de conciencia prolongada en el paciente. Una característica muy particular de esta patología es que habitualmente se encuentra ocasionado por una hipoperfusión cerebral, es decir, una disminución de la perfusión sanguínea a nivel del cerebro. Sabemos que existen diferentes causas que podrían corresponder a la presencia del síncope. Una de ellas es la causa neurogénica, que tiende a ser mediada por un desmayo vasovagal, quiere decir que se encuentra mediado por lo que sería el nervio vago, el síncope del seno carotídeo, produciendo un desmayo situacional, una hemorragia aguda, tos, estimulación gástrica como la deglución, defecación, dolor visceral, micción, postejercicio y otros causales que afectan directamente el funcionamiento del seno carotídeo y pueden producir la aparición de un síncope, o afecciones o como neuralgia del glosofaringio o del trigémino que pueden afectar directamente también la región vagal, produciendo que el paciente presente un episodio de síncope. A su vez también puede existir una causa ortostática, es decir, algo relacionado con el posicionamiento del paciente y que específicamente habla de una falla autonómica, es decir, de la capacidad del organismo de poder conservar, digamos, su funcionalidad o su funcionamiento para poder establecer un mantenimiento equilibrado de las presiones en el organismo y de esta manera que no haya un cambio tan drástico en cuanto a los diferentes flujos que perfunden los diferentes organismos. Es decir, que puede obedecer a una falla autonómica primaria, es decir, puede ser pura, una atrofia sistémica múltiple, la enfermedad de Parkinson con falla autonómica pueden ser causales de una falla autonómica primaria. A su vez también puede ser secundaria debido a neuropatía diabética o neuropatía amiloide. A su vez también la drogadicción y el alcoholismo son causales que pueden producir una afección, una falla autonómica, produciendo una alteración ortostática, con lo cual conlleva al episodio de síncope. Otros causales, que son más comunes de ver en el ámbito médico, es la depresión de volumen ocasionado por la presencia de hemorragia, diarrea o enfermedades que producen una alteración del volumen intravascular como la enfermedad de Addison. A su vez también puede haber una causa que es la más estudiada habitualmente, que es lo que sería una causal de una falla en cuanto a lo que sería el ritmo cardíaco, es decir, una disfunción del nodo sinusal, enfermedades del sistema de conducción, taquicardias paroxísticas, síndromes congénitos como el síndrome de Brugada o el QT largo, mal funcionamiento de un marcapasos en el caso de un paciente que así lo tuviere, o un efecto proarrítmico por la toma de diferentes farmacologías. Estas son los causales más habituales de la aparición del cuadro conocido como síncope. Tenemos que tener en cuenta que si hablamos de la fisiopatología, el flujo cerebral promedio es de 50 a 60 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto, ¿sí? Esto es lo que llega normalmente al cerebro. Para poder mantener un estado de conciencia se necesitan aproximadamente entre 3 a 3.5 mililitros de oxígeno cada 100 gramos de tejido. Es decir, que es muy dificultoso generar una pérdida de conciencia en el paciente cuando hablamos de una disminución de la perfusión o una disminución de la llegada de oxígeno al cerebro, porque realmente el valor que se necesita para mantener la conciencia es relativamente bajo. Sin embargo, la perfusión es un factor crucial para la aparición del cuadro sincopal. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de frecuencia, si nos referimos a un síncope vasovagal, vamos a encontrar que, en este caso no se ve en el cuadro, pero es aproximadamente un 14% de los casos. La situación situacional, 3%, hipotensión ortostática, 11%, y como pueden ver en el cuadro, la mayoría son porcentajes bajos.
No así los síncopes de causa desconocida, que pueden alcanzar hasta un 39% de los casos. Fíjense que esta situación, este cuadro, el síncope, es una patología que debe ser estudiada minuciosamente, no debe ser tomado a la ligera porque se debe tratar de descartar cualquier causa que puede provocar una urgencia o una emergencia o una situación de riesgo para la vida del paciente. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, pues sabemos que puede coexistir con síntomas premonitorios y que puede estar precedido de mareos, náuseas, vómitos, aunque esta situación no es lo habitual. Generalmente, cuando hablamos de la duración de un episodio de síncope, no suele durar más de 20 segundos. Esto es un dato crucial e importantísimo para hablar de un síncope cuando nos referimos a un paciente que sufre este tipo de cuadros. La prolongación de este tiempo, en cuestión de minutos, puede estar ocasionando o puede ser ocasionado o puede orientarnos a una situación que no sea una hipoperfusión cerebral, sino que la causa de esta patología, de esta pérdida de conciencia, sea otra. Es por eso que tenemos que estudiar minuciosamente estas situaciones. A su vez también tenemos que tener en cuenta que la palabra presíncope o lipotimia no son sinónimos. Muchas veces en lo que es el ámbito médico suele confundirse la lipotimia con situaciones como el desmayo. En resumidas cuentas, tenemos que tener en consideración que los términos presíncope o lipotimia no son sinónimos, pero tampoco hablan o no son, digamos, sinónimos de lo que sería la palabra desmayo. Cuando hablamos de cómo debemos estudiar o cómo debemos afrontar a un paciente que se presenta con un cuadro sincopal, tenemos que tener en cuenta que cada caso debe ser estudiado de manera particular. Esto es muy importante porque si bien la mayoría, digamos, al no existir una causa única, la mayoría de las situaciones convergen en lo que sería una disminución de la perfusión cerebral, hay diferentes causales que pueden provocar o llegar a este punto. Sin embargo, también, como mencioné con anterioridad, tenemos que tener en cuenta que puede existir otro causal que no esté provocando necesariamente un síncope y que puede estar provocando que el paciente presente una pérdida de conciencia que no sea necesariamente ocasionada por una disminución de lo que sería la perfusión cerebral. ¿Sí? Es decir, que el tratamiento va a variar en función de la probable causa de tratarse o no de un síncope. Espero que este video le haya sido de utilidad. Cualquier duda o pregunta pueden dejarlas en los comentarios. Serán respondidos a la brevedad. Muchísimas gracias.